administrativas que digan de qué manera fueron desarrollados los servicios y con características, etc. Pueden ser unos u otros, no tienen por qué ser solo contratos o solo presupuestos, de acuerdo, habrá que adaptar la casuística de acuerdo al proveedor que hayan tenido ustedes, ¿no? Declaraciones juradas de origen, de estructura de costos, de materiales, según corresponda, tabla de relación de importaciones, luego también profundizaremos más, pero es importante para poder concatenar y relacionar los servicios conexos que pueden estar relacionados a un bien importado, nóminas de construcción, certificado contable para lo que es el rubro de industria de comercio, que eso fue una flexibilización que tuvimos ahora para no darles a ustedes la carga de que presenten de repente recibo de sueldo de 50 personas durante 5 meses y vengan con 5 biblioratos solo recibo de sueldo. Entonces hemos optado por ir por el lado de un reporte contable con certificación, donde se describan los sueldos líquidos y las cargas sociales, básicamente. Bueno, un correcto ordenamiento y foliatura correlativa de la información y la documentación presentada, es un tema no solo para ordenar y referenciar luego nosotros en los informes, o si nosotros tenemos que comentarles a ustedes de repente que adicionen información, poder decirle, mira, el contrato que tú presentaste en el bibliorato tal, que refiere a tal proveedor, sino que además para evitar desgloses involuntarios o pérdidas de documentación a futuro, creo que da las garantías correspondientes. Otros aspectos generales y formales, ustedes esto más o menos ya lo conocen, pero el proceso de certificación se basa en respaldos de trabajo documental y análisis técnico, tanto contable como de ingeniería, elaborando sus correspondientes informes respaldantes que llevan luego al número que termina siendo la emisión del certificado final, o en el caso del certificado preliminar, el número del certificado preliminar, ¿no? Por eso nosotros realizamos informes preliminares del análisis documental y la información que ustedes nos presentaron en la primera instancia. Eso lo respaldamos con una inspección de verificación in situ al parque o planta, según se trate. Elaboramos un correspondiente informe de visita técnica y en base a esos dos aspectos le damos una devolución a ustedes con solicitud de información adicional que nosotros creemos pertinente a efectos de poder mejorarle el número del componente nacional de la inversión, porque nuestra experiencia nos dicta de que siempre el número que se llega a este punto, siempre hay cosas para mejorar. Siempre termina siendo por debajo de lo que estimó la empresa, generalmente. Ya sea porque de repente, no se olviden que ustedes de repente no van a contar con información que sí de repente nos van a hacer llegar a nosotros directamente de proveedores de ustedes. Entonces eso puede llegar a enriquecer el análisis y hacer que el número de repente varíe más o menos. Todo está respaldado por informes. Luego que recibamos esa información adicional que ustedes requieran conveniente, elaboraremos un informe final que luego terminará el resultado en la emisión de un certificado y la posterior notificación tanto a ustedes como a UTE del número resultante, ¿no? Bueno, como les comentaba un poco, los primeros ejercicios de certificación permitieron generar un ordenamiento y planificación de la tarea y mejorar un poco los procesos también. Eso ha hecho también mejorar sustancialmente los tiempos de certificación. Si nos ponemos a mirar cuánto nos llevó de repente el primer caso que estudiamos a cuánto nos están llevando los proyectos de ahora, y eso que los proyectos actuales son más complejos todavía. Tenemos que tienen figuras de pesistas, BOP y otros tipos de contratos que complejizan un poco más. A su vez, tomar en cuenta cosas de las particularidades de las metodologías que luego vamos a comentar. Se han reducido los tiempos sustancialmente. Hoy en día, obviamente, tenemos un procedimiento que está en el manual. Las instancias están totalmente moduladas y estandarizadas y vamos a tratar de estandarizarlas aún más con alguna herramienta que le vamos a mostrar más adelante, yendo como objetivo a un proceso de certificación más eficiente y eficaz para todas las partes, ¿no? Es importante resaltar que la tarea se sustenta en 3 pilares fundamentales, que es la buena fe respecto a la presentación de la documentación e información que suministre tanto el solicitante como también los proveedores que la presentan directamente ante la Cámara de Industrias. Se sustenta en una capacidad de auditoría y contralor, una tarea que tiene cierta complejidad técnica por demás. Análisis y evaluación por parte de la Cámara de Industrias de los distintos
distintas documentación e información presentada, y distintas instancias de interacción con el solicitante. Hay algunas que están preestablecidas dentro del procedimiento de certificación, otras que naturalmente igual se dan, es obvio, y es totalmente lógico y comprensible que no pueda no existir esa interacción vía correo electrónico antes o después de repente de reuniones que hayan tenido con nosotros, ¿no? El proceso básicamente se inicia con la solicitud de certificación y la presentación de la teoría de información y culmina con la emisión del certificado y la posterior notificación al Ministerio y a UTE, ¿no? Es un resumen que ya estaba en una de las transparencias de César, donde básicamente lo que indica es la resolución que aplica y su metodología para cada hito en cuestión, ya que algunas tienen ciertas variaciones, pero luego vamos a ver algunos casos. Y importante resaltar que la importancia de tener el denominador, ¿no? Para poder obtener esta ecuación para poder determinar el componente nacional de la inversión. Donde algunos de estos componentes no estén acreditados o no estén aportados al 100%, se nos va a dificultar mucho la tarea desde el comienzo, ¿no? Bien, básicamente, y si toman en cuenta la estructura de lo que es una declaración jurada de inversión, más allá de las particularidades que tienen los hitos en los cuales de repente conjugan obra civil y montaje juntos de repente, o fletes que quedan dentro de estudios técnicos, si tomamos la declaración jurada de inversión más desagregada, sería esta, la desagregación por rubro, que es tener en cuenta los bienes de capital, equipos y material de infraestructura por un lado, los cuales tendrán un tratamiento y requerimientos documentales y formales para poder acreditar el carácter nacional de los mismos. La obra civil, por otro lado, que también tiene sus particularidades, transporte, montaje y estudios técnicos. La clasificación básicamente viene dada, como les decía, por cuáles son los requerimientos para poder acreditar el carácter nacional de los componentes que componen tales rubros, ¿no? La declaración jurada de inversión debe presentarse exponiendo el monto total de la inversión en dólares americanos y sin IVA. Recuerden, para moneda extranjera siempre tomar el tipo de cambio con el arbitraje del día anterior a la factura. El manual establece un poco algunos casos, algunos ejemplos de eso. La determinación de la inversión de los componentes que integran cada uno de los rubros. Y la discriminación de la inversión de acuerdo al origen de los mismos. O sea, está discriminado por rubro y por origen nacional importado. Eso todos más o menos saben. Entonces, acá vamos a mostrar un poco el modelo global de declaración jurada de inversión, donde ahí muestra claramente lo que mencionábamos recién: bien de capital, obra civil, transporte, montaje, tanto obra civil y montaje desagregado entre materiales y mano de obra, y estudios técnicos. Ya todos saben que pueden existir proveedores que tal vez aparezcan en todos los renglones, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Acá vamos a tratar de mostrar un poco el mundo ideal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué debería estar realmente acreditando el carácter nacional de un bien de capital, de un material de obra civil, transporte, etc.? Para el caso de bien de capital, la totalidad prácticamente de las metodologías incorporan que tiene que estar respaldado por una declaración jurada de origen. A modo de ejemplo, un transformador que se produzca en Uruguay deberá acreditar mediante declaración jurada de origen, donde explique un proceso productivo, los bienes que le incorporaron, etc. Luego vamos a ver alguna particularidad más. Esa declaración jurada de origen la analiza el departamento correspondiente de la Cámara de Industrias y ahí certifica o no el carácter nacional de ese bien que se pretende acreditar. Para los materiales, básicamente los mismos deberán estar respaldados por su declaración jurada de materiales. A modo de ejemplo, yo adjudicado o yo EPCista que contrato a un proveedor que es 100% materiales. Vamos a hablar de un caso sencillo. Contrato ya sea una barraca o cualquier otro proveedor que me provee hierro, portland, arena, cualquier material de construcción. Yo le confecciono una declaración jurada de materiales de los que obviamente voy a estar en contacto con mi proveedor para saber cuáles de ellos son nacionales y cuáles no, con la formalidad que ustedes ya saben, determinando el importe, el proveedor, el fabricante. Luego pasa por un estudio de la Cámara de Industria de acuerdo a su base de datos que ya tiene la propia Cámara, y ahí validaremos o no los materiales que correspondan, ¿no? La mano de obra.
Y acá está interesante un poco la división entre obra civil y montaje, básicamente por el rubro que tiene atrás cada uno de ellos, ¿no? Obra civil va por rubro de construcción, tiene sus particularidades. Montaje electromecánico, la mayoría de su mano de obra va a ser del rubro de industria y comercio, que tiene otro tratamiento. Entonces, básicamente, va a estar respaldada por las nóminas de construcción validada y, para el caso de industria y comercio, la parte del reporte con certificación contable, sumado las cargas sociales que aporte el titular de la obra para el rubro de construcción, por supuesto, eso también computa como componente nacional. Luego, para el transporte y los estudios técnicos, el concepto creo que es el más sencillo de toda la declaración jurada de inversión, que simplemente es respaldado por facturas, obviamente lo que dijimos antes, las notas, los contratos, lo que digan que hizo el proveedor, pero dado el carácter nacional de la empresa prestadora de servicio, en principio, con eso es suficiente acreditación para poder computarlo como componente nacional. Salvo el tema del flete, que tiene alguna particularidad dependiendo del hito que se trate, que lo vamos a ver después más adelante también. Ya entramos en algunas particularidades que seguramente algunos de ustedes que están del otro lado se van a ver identificados. Existen hitos de trabajo en los cuales las inversiones de interconexión no computan para el componente nacional de la inversión. Hay otros casos que sí. Entonces ahí existe puede existir una dificultad en la asignación de las inversiones, ya que algunas van a tener que ir en la declaración jurada de inversión, otras no. El tema que me mencionaba recién, el tema de los fletes, de que para los hitos 1 y 2, si eran prestados por una empresa nacional, tanto el tramo internacional como el tramo local computaban para el componente nacional de la inversión. Sin embargo, luego del hito 2 en adelante se empezó a aplicar un criterio de territorialidad del servicio. Si el servicio era prestado dentro del territorio nacional, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, computaba para el componente nacional siempre y cuando lo fuera prestado por una empresa local, y el tramo extranjero, por más que fuera prestado por una empresa nacional, no sería computado como nacional, sí como importado. Particularidades que se nos han presentado del hito 2 en adelante, la aparición de contratos de llave en mano, de pesistas, VOP y otras modalidades, la aparición obviamente de la utilidad, muchas veces asociada a un fee por un servicio de prestación de gestión de parque eólico, por ejemplo, o de granja fotovoltaica. Eso a su vez requirió la necesidad de bajar niveles de auditoría, porque en el caso de un proyecto llave en mano puro, se da el caso en el cual el adjudicado simplemente va a tener una serie de facturas por pago de parque eólico, por ejemplo. Y el que realmente va a tener que tomarse todo el trabajo de la desagregación y la carga documental va a ser el EPCista en este caso. Y la diferencia obviamente va a ser ese fee o esa utilidad que tuvo el EPCista por el desarrollo y gestión del proyecto, ¿no? Bueno, además eso sería el caso más simple, un EPCista puro. Dependiendo de cómo esté estructurado el Finance Project, bueno, de acuerdo a las ramas que tenga, se deberá contemplar y bueno, tendremos que apuntar y analizar cada uno de los grandes contratos que tenga el proyecto, ¿no? Puede darse el caso de que de repente el montaje electromecánico lo tenga un proveedor y la parte civil se la demos a otro, por ejemplo, es bastante común. A su vez puede existir el caso de parques que, porque se encuentran geográficamente situados muy cercanamente, tengan de repente una obra compartida, un proveedor que haya realizado obras de los tres, que después habrá cada uno computar su cuota aparte. Eso también le agregó complejidad todavía a la tarea, y por lo cual lleva la necesidad de asignación de inversiones, posibles criterios de prorrateo, tanto para obras compartidas como para las inversiones que de repente van a la interconexión pero no computan para el proyecto. A su vez se agregó para los hitos 8 y 9 una matriz de puntaje en el cual, sin perjuicio de la acreditación de carácter nacional del bien que se pretende acreditar, que eso obviamente se sigue cumpliendo, vendrá asociado a un puntaje que luego César explicará más en detalle. Bueno, el primer punto, sí. Perdón, Aldo, que te interrumpa, pero para